Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 30 de abril, miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día miércoles leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que el sumo sacerdote, es decir, en ese momento Caifás, que era del partido de los saduceos. Esto siempre es importantísimo. ¿Por qué? Porque los saduceos son aquellos en Israel que no creen en la vida eterna, que no creen en la resurrección. Y por eso todos sus planteamientos, todos sus pensamientos, todas sus ideas están regidas por eso, por creer que solo existe esta vida y nada, absolutamente nada más. Por tanto, las únicas consecuencias de los actos son aquellas que se sufren en esta vida. Y si en esta vida no sufro consecuencias por mis actos, por mis maldades, por mis malas decisiones, entonces simplemente significa que está bien. Porque Dios no me ha castigado en esta vida. Por eso es tan importante tener clara cuál es la fe verdadera. Porque efectivamente uno puede pensar: bueno, pero a mí me va bien en este mundo, soy bendecido por el Señor. Pero resulta que una persona que hace mucho mal puede efectivamente pasarla muy bien en este mundo y no sufrir ni calamidades, ni enfermedades, ni ninguna desventura. Pero ¿cómo va a ser esto así? Porque el juicio no es en este mundo. El juicio es para la vida eterna, lleno de ira contra los apóstoles. ¿Y dónde está esa ira? Justamente en que los apóstoles predican a Jesucristo resucitado. Mandan a que los aprendan y los meten en la cárcel. Por segunda vez vemos entrar a la cárcel. Ya ahora no solo Pedro y Juan, sino de todos los apóstoles. Y de nuevo vemos la misma actitud. Se mete en la cárcel sin hacer una acusación formal, sin ni siquiera pasar por un juicio. ¿Qué ocurre? Que durante la noche un ángel del Señor les abre la puerta, los libera. Pero qué hermoso es ver para qué los libera. Los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Fíjate qué bonito.
Saber que yo tengo la libertad y que el Señor me da la libertad, ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio. Y el modo de referirse al Evangelio, ¿cuál es? Esta nueva vida. No es algo que sigue, que continúa. No, es algo nuevo. Es una nueva forma de entenderlo todo. Una nueva vida, ¿por qué? Porque además aquel que cree es constituido como hijo de Dios a través del bautismo. Nuestra vida cristiana inicia justamente con ese primer paso que nos da una nueva vida. Y lo que tenemos que hacer a continuación es vivir de acuerdo a esa nueva vida. Para poder cumplir con las órdenes que les han dado el ángel, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Fíjate de nuevo, qué detalle más precioso. Tengo que cumplir lo que el ángel del Señor me ha dicho. ¿Cuándo lo voy a hacer? Con prontitud, de madrugada, para poder cumplir. Podrían haber dicho, bueno, pero es que estamos cansados porque estuvimos en la cárcel, tenemos que descansar, tenemos que cuidarnos, después vamos a ir. Pero no es después, es para poder cumplir inmediatamente, van de madrugada. Esa disposición del corazón de hacer las cosas a la brevedad posible, no retrasar el cumplimiento de nuestras obligaciones y mucho menos retrasar el cumplimiento de la predicación del Evangelio. Cuando llega el sumo sacerdote, convoca al Sanedrín, es decir, al Senado de los hijos de Israel. Ese mismo Sanedrín que condenó a Jesús y lo llevó donde Poncio Pilato. Los guardias van a la cárcel a traer a los presos y no los encontraron. La cárcel estaba bien cerrada, los centinelas en su puesto, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Fíjate cómo ese dato ya les debe decir a todos los del Sanedrín, oye, atentos, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nuevo de un hecho sobrenatural. Los centinelas están en su puesto, no es que se han ido, la cárcel está cerrada. ¿Cómo es posible que hayan salido entonces los apóstoles? Pero incluso delante de la evidencia, cuando una persona ha decidido cerrar sus ojos, cerrar sus oídos, cerrar su corazón, no habrá nunca absolutamente nada que lo convenza para que pueda creer. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Y entonces les dicen, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Fíjate qué precioso es la valentía de la predicación del Evangelio que tienen los apóstoles. ¿Por qué? Porque saben que están ahí para apresarlos, que lo mismo que les han hecho se los van a volver a hacer. Y sin embargo, no se detienen en el cumplimiento de su misión, en el cumplimiento de su obligación. Y fíjate en cambio la cobardía de la guardia y de los sumos sacerdotes, porque van y los trajeron, pero sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. La valentía de los apóstoles, la cobardía de aquel que está contra el Evangelio. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran.
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. El contexto del Evangelio es recordar que estamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que ha iniciado con este personaje Nicodemo, un fariseo perteneciente al Sanedrín, una persona importante que ha ido a ver de noche a Jesús. Y el capítulo 3 del Evangelio de San Juan lo que nos presenta es la doctrina del bautismo. Y lo que estamos escuchando es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo para que entienda la profundidad de la salvación que recibimos a través de ese renacer por el agua y el Espíritu. Y al continuar ese diálogo con Nicodemo le dice Jesús: tanto amó Dios al mundo. Qué frase tan profunda, tan hermosa, tan bella. Tanto nos ha amado Dios. Qué importante es para cada uno de nosotros siempre recordar esto, es que el amor de Dios no es simplemente un poquito de amor, no es simplemente que nos ha amado, sino que nos ha amado tanto, que ha decidido entregar a su único hijo, a su hijo único. ¿Para qué? Para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta es la promesa del Señor. Esta es la gran promesa del Señor, no otra. Qué importante para cada uno de nosotros recordar constantemente esto. ¿Cuántas veces he tenido yo que conversar con personas que han pasado una frustración tan grande con el Señor? Porque se han enfrentado a pruebas duras y difíciles, porque han perdido familiares, porque han perdido seres muy queridos, porque se enfrentan a una dura enfermedad, porque se enfrentan a la incertidumbre del mañana, porque se enfrentan a no saber qué va a pasar y resienten su corazón contra el Señor, con ese razonamiento que a veces se queda tan por debajo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el Señor me ha hecho esto a mí? Y uno tiene que recordar en ese momento, bueno, ¿cuándo te prometió Dios que no te iba a suceder a ti? ¿Cuándo te prometió Dios que no ibas a tener que llorar a tus seres queridos? ¿Cuándo te prometió que no ibas a tener dificultades? ¿Cuándo te prometió que no te ibas a enfermar? ¿Cuándo te lo prometió? Esta es la promesa del Señor. Tanto ha amado Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único, para que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Vida eterna en este mundo? No. La vida eterna en el paraíso. La vida eterna en esa nueva creación. Entonces, ese no perecer no significa que no vamos a morir, sino que la muerte no elimina mi existencia. Fíjate lo importante que es esto, contrario a lo que decíamos en la primera lectura sobre los saduceos, que creían solo en esta vida y nada más. Yo voy a morir, sí, pero no voy a perecer, porque mi alma no va a morir. Sí, voy a morir. Temporalmente en este mundo, mi cuerpo va a morir y mi alma se va a separar de mi cuerpo, pero yo no voy a perecer, es decir, no voy a dejar de existir. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. ¿Y cuál es el camino de esa salvación? El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Es decir, ¿cuál es el camino de la salvación? La fe. Por eso es tan importante que cuando realizamos el bautismo, si es de un niño, los padres y los padrinos tienen que profesar la fe. Y si es un adulto, tiene que hacerlo él mismo. Tiene que manifestar su fe.
Esto que para muchos católicos a veces resulta muy banal y muy simple. Oye, lo hacemos todos los domingos al recitar el credo. Y qué bonito es cuando renovamos nuestras promesas bautismales, que incluyen esas renuncias a Satanás y a todas sus obras y a todas sus maldades. Y después, nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos. Sí, creo, esta es mi fe. Bueno, cuando estamos renovando, cuando estamos haciendo nuestra profesión de fe, ¿qué estamos haciendo? Estamos manifestando que nosotros nos adherimos al Señor, que nos adherimos por la fe a lo que Él nos ha indicado. La causa de la condenación, en cambio, es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Fíjate bien las palabras que está usando el Señor. No se condena a nadie por lo que no ha elegido, sino por lo que decide en su vida. La decisión que yo tomo. La causa de la condenación es que teniendo la luz en el mundo, teniendo a Cristo en el mundo, los hombres han preferido las tinieblas a la luz. Han preferido las tinieblas, es decir, han tomado la decisión. Tan importante es el camino de la responsabilidad en esa nueva vida que es el cristianismo, que constantemente estamos asumiendo esa responsabilidad. Piensa en el inicio de la Santa Misa con ese acto de contrición que realizamos. Por mi culpa. Por mi culpa. No por la culpa del mundo, no por la culpa de otros, no porque no sé qué, no porque mi vecina, no porque mi vecino, no porque mi esposa, no porque mi esposo, no porque mis hijos, no porque los otros. Por mi culpa. Es mi vida, mis decisiones, mi responsabilidad. Yo soy el que decido y yo soy el que tengo la oportunidad entonces de decidir vivir en la luz de Cristo o rechazarla. ¿Por qué la rechazan algunos? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. Fíjate cómo con estas palabras lo que está haciendo Jesús es indicarnos qué tipo de vida es esa nueva vida de la que hemos hablado en la primera lectura. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es un camino de luz, es un camino de iluminación. ¿Y qué significa esa iluminación? En primer lugar, la iluminación de la conciencia, que se da en la medida que yo reconozco el pecado, que yo reconozco lo que estoy haciendo mal. ¿Cómo puedo reconocer el bien del mal? A través de la verdad. Si yo no reconozco la existencia de la verdad, si yo soy de aquellos que piensan que no existe la verdad, porque bueno, es que todo depende de la opinión de cada uno, entonces tampoco voy a reconocer el bien y el mal. Y si no reconozco el bien y el mal, no voy a vivir el camino de la iluminación. No se va a iluminar mi conciencia para reconocer el pecado y lógicamente para decidir vivir en el bien. Y vivir en el bien significa vivir en la luz. El que hace el mal no se quiere acercar a la luz. ¿Por qué? Porque entonces sus obras se descubren. Cuando yo me acerco a la doctrina del Señor, ¿qué es lo que voy a recibir? El poder ver con conciencia cuál es la profundidad de mis actos. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Aquel que no tiene miedo, aquel que no tiene vergüenza, que sabe reconocer sus pecados. No aquel que dice, no, yo no tengo ningún pecado, yo no tengo nada que arrepentirme. Ese es el inconsciente. El camino de la luz es más bien el contrario, el del reconocimiento profundo de mi condición de pecador, pero no para aceptar el pecado y seguir pecando, sino para tener siempre ese deseo de corregir
y cambiar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.